Boom Art Community es un ecosistema de artistas latinoamericanos que tiene sede en Madrid, pero trabaja con artistas latinoamericanos que se encuentran en todas partes del mundo. ¿Ya? Eso es muy importante. Boom Art Community tiene diferentes programas. Uno de esos programas se llama el Programa Acelerador de Artistas Latinoamericanos. Ese programa ya se está desarrollando, estamos trabajando en ello. Hubo un llamamiento, un open call a final del año pasado. Se seleccionaron 10 artistas que ustedes también tuvieron en el grupo de WhatsApp. Me acuerdo que igual se compartió el tema del open call de... ¿Sí? Sí. ¿Ya? Se seleccionaron los 10 artistas y ya estamos desarrollando ya la formación. Dentro de esa formación del programa Acelerador de Artistas Latinoamericanos hay diferentes formadores. Y dentro de esos formadores está Paul Pérez. ¿Ya? Paul está trabajando con nosotros y él va a hacer una presentación en torno a un laboratorio sensible, en torno a su plataforma y en torno a la causa nómada que es Paul. ¿Ok? Entonces, hablamos un poco de lo más grande, Boom, Programa Acelerador de Artistas Latinoamericanos, Paul. Y la relación que tiene el Programa Acelerador de Artistas Latinoamericanos con la Nemudeca Zapadores es que la segunda parte, de la fase 2 de este programa, es la residencia artística que se va a desarrollar en Zapadores. Entonces, ustedes van a recibir durante este año algún artista que va a ser parte de ustedes, va a estar aquí compartiendo, que va a ser uno de esos 10 que está ahora desarrollando la formación. ¿Ok? Pero antes de partir con la interesante presentación de Paul, yo los quiero invitar a que cada uno se presente, ¿ya? Y que nos cuente un poco para contextualizar y conocernos, obviamente, en este momento. ¿Ok? Entonces le doy la palabra por aquí. Vale, yo me llamo Rafa Plaza, soy fotógrafo profesional, más bien fotoperiodista con más de 32 años de experiencia. Y bueno, pues es un poco me llaman maestro, pero soy aprendiz de todo, o sea, estoy empezando. Y lo que más me cuesta es pasar de la foto más cruel que ha sido del fotoperiodismo a un poco más la fotografía más artística en este momento. Bien, interesante, muchas gracias. Para acá, allá, atrás. Allá, ahí. Acoso y derribo. Hola, yo soy María Gay y bueno, también soy investigadora, soy docente universitaria, trabajo como artista, que es mi primera fase, ¿no? Nací como artista, luego ya me fui desarrollando en otras cosas y bueno, y he tocado como todos los palos y la verdad que estoy también en proceso de aprendizaje constante, que es lo que me mueve y lo que me inspira y lo que me lleva a hacer cosas nuevas. Ok, bien, súper, interesantísimo. A ver, ¿a quién seguimos? ¿Quién es el segundo? Adelante. Esto es democracia pura. Soy Natalia Ofres, soy pintora de origen y trabajo con textil también. Bien. Trabajo todo con objeto encontrado, una manera de vincularme con mi territorio, objetos, personas, territorio, que es un poco como lo que le van a todo mi trabajo. Bien, gracias. Acá. Soy Saraí Montaner, soy tatuadora, ejerzo la profesión desde hace 13 años, pero tengo 25 años como artista plástico sin título, digamos, experimentando las diferentes ramas del arte y artesanías, digamos. Y ahora estoy aquí en Madrid viviendo del tatuaje. Bien, súper. Adelante. Bueno, yo soy Antonella Trovarelli y soy pintora autodidacta. Empecé, digamos, en la universidad, pero ya luego salí y fui yendo por otros caminos y bueno, tengo estudio aquí en Zapadores y bueno, pues eso. Vale, gracias. Adelante. Yo soy Fernando Álvarez, también soy artista autodidacta, yo estudié diseño industrial, pero me dedico fundamentalmente al dibujo, a la pintura y la escultura. Y trabajo mucho últimamente, sobre todo en los últimos proyectos, con escombros y con material que encuentro fundamentalmente en el poblado de Fuencarral. Mira, bien, interesante.
Yo soy María José Fernández, tengo aquí estudios zapadores, trabajo sobre papel, pintura y dibujo. De momento se habla sobre papel, básicamente. ¿Estamos todos? Bueno, un poquito con esto que falta de llegar un poquito. No, un minuto, sí, yo lo sé. Bueno, ya llevo aquí unos años y nada. Gracias. Gracias. Yo soy Patricia López Rosado, vengo del mundo audiovisual, cine, televisión, y en un momento dado pues empecé, me decanté un poco más por el videoarte para buscar nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión, y en esos caminos pues me encontré también al shibari, que es el arte japonés de la atadura erótica. Entonces ahora estoy en combinación de todos los caminos, fusionarlos. Sí, yo me acuerdo. ¿Y me falta ahí? Vale, muchas gracias. ¿Qué te pasó que estaba ahí? No te había visto, estaba frito. Yo soy Gabriela, tengo estudio aquí en Zapadores con Lane. Tenemos un proyecto, se llama Proyecto Sin Título. Ambas somos fotógrafas. Yo soy diseñadora de interiores y bueno, trato de combinar el trabajo comercial con un poco el arte. Y estamos en proyecto. Trabajo en el archivo familiar y con Lane y el colectivo que estamos aquí tratando de organizar, vamos a empezar a trabajar temas bien interesantes, bien chulos sobre el cuerpo, la mujer, y estamos en... Bien, gracias. Y me falta acá. ¿Qué tal? A mí me conoces, soy Pablo Silveira, tengo taller aquí en Zapadores, creo que soy el que tiene aquí la trayectoria más larga, porque soy el más viejo. Llevo toda mi vida pintando, haciendo esculturas que construyo. Y bueno, pues me dedico sobre todo a temas bastante personales. También me interesa la política, el feminismo y bueno, trato que eso se vea en todas mis obras, que tienen un poco un carácter más bien primitivo, que es lo que me interesa, que tengan que ver con la naturaleza, con lo aborigen, con lo más directo que venga de la tierra, del espíritu de los pueblos primigenios, algo así. Bien, gracias Pablo. Yo soy Jackie, ya todos me conocen. Bueno, tengo atelier acá y trabajo con pintura y escultura textil. Y el trabajo que hago es también un poco en la línea de los pueblos originarios. Y también emoción directa y sobre reflexiones sobre reflexiono con la pintura o con eso. Vale. Eso. ¿Y Kiki? Bueno, hola, yo soy Kiki Pertiñez, soy la directora de Boom, que como les decía Álvaro es este ecosistema que busca integrar artistas latinoamericanos con agentes culturales locales, pero dentro del tema de los agentes culturales locales también incluimos obviamente a los artistas, de hecho principalmente a los artistas, y buscamos que se logre una verdadera simbiosis a través de cosas como esta, pero también ejercicios expositivos, ejercicios y prácticas curatoriales, ejercicios de investigación. Trabajo en la gestión cultural y bueno, desde que conocí este estudio, este taller como complejo, mejor dicho, fue hace 3 años por Ana Débora, que llegamos por primera vez, y desde entonces hemos tratado de venir continuamente porque nos parece que lo que pasa aquí y cómo pasa es verdaderamente para nosotros un ejemplo, y por eso es que quisimos que la residencia artística fuera acá, también un poco con artistas que tienen múltiples miradas, con artistas de diferentes trayectorias, que la persona que termine siendo la seleccionada y que esté acá le va a dar un montón de oportunidades. Y bueno, eso soy yo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas. Muy interesante cada una de sus actividades, su quehacer. Y nada, le dejo la palabra a Pau para que inicie. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, comienzo presentándome también, ¿no? Soy Pau Barrera, soy artista visual, esencialmente pintor. Yo suelo hacer esa categoría, ¿no? El artista visual todavía es muy amplio y yo soy pintor porque mi conexión con la pintura es muy particular, ¿no? Aun cuando puedo utilizar otros medios y recursos. Mi formación profesional
es como artista, pero paralelo a mi formación como artista, he tenido una... Sí. Hasta ahí yo creo, Alvarito. Comentaba que mi formación profesional es como artista, pero la docencia es un regalo que me dio la vida al momento que decidí ser artista, ¿no? Para poder trasladarme de mi ciudad de origen a la ciudad donde estaba, a la capital donde estaba la universidad. Obviamente, como todos los artistas, en algún momento necesitas trabajar y vivir y estudiar para poder mantener la carrera. Y algo que no me había propuesto nunca, que era dar clases, porque fui un alumno bastante complicado, me lo puso la vida como un regalo, ¿no? Entonces mi carrera, mi profesionalización como creador fue creciendo a la par como educador, ¿no? Y eso me ha aportado muchísimo en el desarrollo de mi medio vehicular con la pintura, ¿no? Tengo 3 años acá en España, vivo en Barcelona. En Venezuela siempre, durante los últimos 20 años, estuve vinculado a distintas instituciones. La última de ellas fue la Universidad Metropolitana, con la que estábamos desarrollando un diplomado que se llama Arte y Gerencia. Y fueron unos talleres que yo comencé a diseñar para ellos, que trataban de conectar al artista contemporáneo con los retos que deben, en cierto modo, insertar en sus carreras para poder crear una carrera más estable, ¿no? Dentro de un sistema que cada día es más complejo, un territorio más hostil y que no siempre se tiene un camino muy claro, ¿no? Desde esa experiencia y unida a la experiencia de emigrar, decidí dar un paso más adelante con la construcción de esos talleres y darle forma a esto que hoy en día se llama la Casa Nómada. La Casa Nómada es un laboratorio, yo la defino como un laboratorio de investigación para el pensamiento volátil, y no tiene otro fin que conectar al artista con 2 retos fundamentales desde donde lo vemos nosotros, ¿no? Que ayudar al artista a que se entienda en primer lugar como un investigador, o sea, más allá de un creador sensible que produce un objeto que está amparado por el talento que pueda tener el artista para hacerlo posible. Ese objeto nace producto de una investigación que el artista se plantea, ¿no? Y por el otro lado, desde ese lugar, acompañar al artista para que pueda construir sentido, pueda generar reflexión a través de ese objeto que produce, ¿no? Que son 2 elementos fundamentales que demandan mucho el arte contemporáneo. El artista no solo como un productor del objeto, sino como un productor de sentido, como un productor de conocimiento a través de esa obra que está generando. Por eso lo llamo pensamiento volátil, porque también el pensamiento volátil es una manera particular de Casa Nómada, no es un término acuñado en ningún lado, no es un invento que estamos haciendo nosotros, para particularizar esa forma que tenemos los artistas de producir pensamiento, que es muy distinta a la producción de pensamiento desde la filosofía, por ejemplo, o a la producción de pensamiento desde la ciencia, por ejemplo, aun cuando el arte de alguna manera se sirve de esos campos, ¿no? El artista es volátil no porque sea frágil ni porque sea etéreo, sino porque el arte, nosotros como artistas y los lenguajes que manejamos, tenemos la posibilidad de flotar por las distintas áreas de conocimiento del mundo y anclarnos donde nos interesa y desde allí empezar a crear, ¿no? Desde ahí empezar a construir una obra. Obviamente ese proceso no es tan sencillo de hacer, ¿no? Porque además no hay un manual para educar a un artista, entonces cada proceso de formación demanda un ejercicio particularizado, ¿no? Cada clase que yo desarrollo con los artistas empezamos a construir las experiencias desde cero, porque partimos de la investigación que quiere hacer el artista, de los conceptos que están relacionados a esa investigación del artista, de las herramientas y los vehículos conceptuales que el artista quiere desarrollar, y eso hay que hacerlo desde cero y demanda mucho ensayo y muchos procesos de experimentación, ¿no? Entonces, tenemos un podcast, apenas está comenzando, yo no
incursionado en la tarea del podcast, pero es un reto que el proyecto necesitaba crear para poder un poco transferir esto, ¿no? Esto a veces hace falta explicarlo con más detalle, y el podcast está para ir desarrollando esos lenguajes, ¿no? Casa Nómada tiene varios departamentos. Quiero presentarles un poco la institución antes de hablarles del proyecto que vamos a presentar hoy, ¿no? Tiene varios departamentos. Estos tres primeros departamentos, que es la andragogía volátil, las asesorías cápsulas y los cursos, es de donde creamos las experiencias formativas para los artistas, pero también tiene, como cada uno de esos departamentos de formación demanda procesos experimentales, ensayar ideas, ensayar proyectos que a veces parten como un ejercicio simplemente para que el artista pueda familiarizarse con un concepto o familiarizarse con un autor. A veces esos ejercicios cobran una fuerza muy particular y decidimos elevarlos a proyectos curatoriales, ¿no? Entonces para eso entra el laboratorio sensible, que es de donde vamos a hablar hoy el proyecto. El laboratorio sensible es el área de prácticas curatoriales de la Casa Nómada. Es de donde proponemos ideas particulares, tanto desde Casa Nómada como proyectos que puedan venir de los artistas que quieran acompañar ese proyecto con una tutoría, ¿no? O sea, encontrar en Casa Nómada alguna especie de tutoría que nos ayude a aterrizar ese proyecto. Luego tenemos el canal Nómada, que es el área de comunicación de Casa Nómada. Está pensado como un lugar para que los artistas que quieran reflexionar sobre algún tema puedan crearse una columna propia donde puedan tener la libertad de publicar cualquier tipo de escrito en relación a los temas que más les interesen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algún artista que quiere empezar a reflexionar sobre arte y tecnología, ahí está. Arte y política, ahí está. Arte y ciencia, ahí está. Arte y performance, o performance desde la contemporaneidad, ahí está, ¿no? De ese canal Nómada se desprende el podcast, lo que es el área comunicacional, y luego está la red Nómada, que es una red que va a recibir a todos los artistas que poco a poco se van sumando de alguna manera a Casa Nómada por alguno de sus proyectos. Quería presentarles un poquito desde dónde se está creando este proyecto de pensamiento del laboratorio sensible. El proyecto que quería traerles hoy, cuando conversaba con Kiki en las cosas que está desarrollando Casa Nómada, hablamos de las pesquisas inmateriales y Kiki no dudó en ningún momento en decirme: esto hay que presentarlo en Zapadores, ¿no? O sea, esto hay que presentarlo a los artistas en Zapadores porque hay una conexión muy interesante con la investigación y puede gustar mucho este proyecto, sobre todo por la particularidad que tiene el enfoque de estas pesquisas. Lo voy a resumir un poco de qué va, ¿no? Las pesquisas es un proyecto que nace de una mezcla de varias experiencias. Nace de la experiencia de emigrar, pero también nace de la experiencia de transitar por ese proceso de migración unido a una pandemia. Yo aterrizo en España unos días apenas antes de encerrarnos, ¿no? Entonces aterricé y a encerrarme en un cuarto de 2x2, ¿no? Y porque además fue un cuarto muy improvisado en un sitio que no íbamos a pasar más de 2 días mientras transitábamos a otro lugar, ¿no? Y tuvimos que pasar todos los meses de la pandemia en ese espacio donde para caminar tenés que caminar sobre la cama. Y en ese proceso de pandemia y transitando por esa migración, me di cuenta que empezaron a surgir muchos proyectos desde varios lugares que invitaban a los artistas a reflexionar sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y esos proyectos de alguna forma decían: bueno, vamos a reflexionar sobre la pandemia, en lo que está produciendo en la sociedad, y había como llegaron a mí por lo menos 10 proyectos que trataban de hacer eso. Y en ese instante yo emocionalmente estaba totalmente bloqueado, ¿no? Y decía: oye, ¿cómo voy a reflexionar sobre esto si apenas lo estoy tratando de digerir, ¿no? Y llegué a la conclusión de que no debo ser el único artista que probablemente estaba transitando por ese bloqueo tan duro. O sea, ¿qué pasa con estos artistas que de alguna forma
pueden estar transitando por algún proceso personal, ya sea, en mi caso fue la migración y la pandemia, pero en el caso de otros artistas pueden ser una condición totalmente distinta, ¿no? Una dificultad económica, una dificultad familiar, algo que lo sumerge de alguna forma en... Todas las anteriores. Que lo sumerge de alguna forma en un estado que lo sobrepasa y los obliga a parar, ¿no? Porque la creación se detiene. ¿Cómo atenderlos, no? O sea, ¿cómo conectar con eso, no? Porque de alguna forma me hubiese gustado que alguno de esos proyectos llegara a ese lugar, ¿no? Que se planteara ese sitio, analizar ese lugar de no acción, ¿no? Entonces tuve la idea de crear las pesquisas inmateriales. Las pesquisas inmateriales parte de una invitación a vincular a dos artistas, ¿no? Un artista que esté en ejercicio activo de producción de obra, o sea, un artista que esté produciendo su obra, que esté trabajando en este momento, y que ese artista pueda conectar con otro artista que esté a su vez en el lado contrario, que esté transitando por algún bloqueo en su etapa creativa, ¿no? El interés siempre dentro de Casanómada es generar situaciones que saquen a los artistas de su espacio de confort, ¿no? O sea, uno de los intereses del proyecto es que podamos llevar al artista a asumir un rol que normalmente no es su rol natural, que es en este caso el rol de curador. Dentro de las pesquisas, el artista que está en ejercicio activo sería el curador de la pesquisa, y la curaduría que desarrollaría sería en base a la obra de este artista que está en proceso de pausa. Se llaman pesquisas inmateriales. En Venezuela llamamos curadurías a los proyectos comisariados. Aquí se le dice comisariado, pero me encanta esta palabra porque esta palabra pesquisa suele ser muy emparentada con los procesos de búsquedas policiales, ¿no? Como de investigaciones, pero también curiosamente en Brasil las curadurías y los comisariados se les dice pesquisa, ¿no? Entonces de allí dije, bueno, vamos a hacer esa conexión con la palabra, porque la idea es que ese compartir entre estos dos artistas va a hurgar en dónde quedó depositado ese universo creativo que el artista que está en pausa dejó detenido, ¿no? Está descubrir en ese plano inmaterial dónde están esas ideas flotando, y de alguna manera, a través de un encuentro muy cercano, de una conversación directa entre artista y artista y acciones mínimas, porque este proyecto no pretende generar obra como tal, sino la documentación de esos eventos de conversación, podamos reconectar al artista con ese proceso que está en pausa, ¿no? Primero, escuchar, ¿no? Escuchar, conectar y generar algún tipo de acción que de alguna forma permita ese volver a tierra de esa investigación que está en pausa. Una de las particularidades del laboratorio sensible, lo vamos a ver más adelante, todo este texto que está, se lo estoy explicando porque no se lee muy bien, ¿no? a esa distancia. Lo que hago es poner, por ejemplo, la introducción aquí explico un poco lo que es el laboratorio sensible. Esta introducción es un poco larga, comienzo hablando para aterrizar en esta idea de los procesos emocionales que pueda estar transitando un artista. Comienzo hablando de los números oficiales que la OMS publica sobre la cantidad de personas que en este momento pueden estar padeciendo de algún tipo de depresión, y me anclo a esa información porque si bien la depresión es una condición que es detectable y es diagnosticable, hay un grupo mayor de personas que probablemente está transitando también por situaciones emocionales o situaciones personales que lo desbordan, que no necesariamente están diagnosticadas como un proceso depresivo, ¿no? Y sigo en el texto con esa idea, partiendo de derrumbar un poco ese mito de nosotros como artistas y seres humanos, de ese mito moderno que seguimos arrastrando, y que el artista cuando está
cuando está transitando por esos abismos tan complejos, cuando está en una etapa más productiva, y resulta que no siempre es así, ¿no? Cuando estamos en esa condición tan sobrepasada, más bien hay artistas que tienen la ventaja de hacer de eso su obra y encuentran allí un fuerte maravilloso, pero hay muchos que no. Y el no poder vehiculizar eso los lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones muy lamentables, ¿no? Entonces el proyecto busca eso. Y me gusta la idea, más que invitar a un curador a conectar con ese artista, me gustaba la idea de que el rol del curador lo asumiera otro artista, ¿no? Que fuera el rescate de alguna forma de una realidad sensible con otra realidad sensible, ¿no? Eso es lo que describo en el texto. Este texto se lo vamos a pasar, ya coordinaré con Kiki, como no sé si tienen algún grupo de WhatsApp o algún correo, para que lo puedan revisar con calma y lo puedan leer con calma. La idea del proyecto es que, aquí explico cada fase del proyecto. La idea del proyecto es que ustedes como artistas hoy que están acá viendo la propuesta, puedan decidir qué lugar quieren ocupar, ¿no? O sea, si quieren asumir la tutoría de la pesquisa, o sea, ser el artista curador, o más bien les gustaría hacer una conexión con otro artista para que asuma ese lugar y ustedes contar ese proceso de pausa, si es el caso, en el que puedan estar transitando, ¿no? Entonces tiene 3 fases. La primera fase es esta, conocer el proyecto. La segunda fase es determinar el equipo, determinar esa dupla. Esta dupla no es determinada por Casa Nómada, pues como se trata de una condición que tiene que establecerse desde cierta complicidad, y parte del proyecto también es aprender a acercarnos al otro. A veces tenemos al otro al lado y asumimos que está bien y simplemente no conectamos, ¿no? O no preguntamos cómo está, qué está pasando, ¿no? Es poder ver en nuestro alrededor con quién puedo plantearle este tránsito, ¿no? Con quién puedo establecer este equipo. Luego de tener a esa persona, luego de tener ese equipo, sí conversaríamos, el equipo y yo nos uniríamos un poco para trazar algunas acciones, estudiar desde qué lugar quieren hacer el proyecto. Este proyecto no tiene limitantes creativas, porque se trata simplemente de un encuentro. Hay artistas, ya hay algunas pesquisas que están corriendo, y hay artistas, por ejemplo, que la obra es una traducción la están haciendo a través de un juego visual entre los textos que se van escribiendo por un programa en la computadora que va registrando la voz, y ellos están conversando y el programa va registrando la voz. Y como el programa no siempre es exacto en lo que escribe, hay unas transcripciones allí que a veces le van dando pérdidas al discurso, y ellos están jugando con eso y van jugando, ¿no? Van creando lugares donde posicionan algunas ideas. Otras veces se aprovechan de esa pérdida del discurso porque el programa no los escuchó bien y hacen un juego conceptual con todo eso, y esa es su pesquisa, ¿no? Hay otros artistas que son más del performance y simplemente, en vez de conversar, decidieron desarrollar una pesquisa donde los diálogos se establecen a través de pequeñas acciones. Ellos lo llaman acciones eco, ¿no? O sea, hay un registro visual donde uno genera una acción y el otro simplemente responde, ¿no? Hay un ejercicio performático. Entonces, con esto quiero decir que no hay una limitante, hay una total libertad, porque lo que nosotros vamos a mostrar en la pesquisa es el registro de ese encuentro. No vamos a producir obra. Las pesquisas, cuando lleguen a sala, aquí hay en el documento hay unas guías, ¿no? Un poco para que puedan tener una pequeña guía de cómo desarrollar ese encuentro, de qué contenido se puede producir. O sea, puede ser a través de fotografías, puede ser a través de ejercicios más performáticos. Sí hay
algunos elementos que deben existir en principio dentro de la pesquisa. Es un pequeño texto del artista que hace el papel de curador, un pequeño texto presentando un poco la historia de ese otro artista, un retrato de cada uno de los dos artistas y algún registro visual, fotográfico o de video de los encuentros que desarrollan. Porque con eso vamos a construir esta carpeta. Todos los proyectos de laboratorio sensible están en el marco de este formato de carpeta de archivo. Todo se produce a nivel digital. En principio se va a mostrar el proyecto dentro de la página web, pero la idea es que cuando tengamos un número de pesquisas específicas, hay un curador invitado que va a comisariar todas las pesquisas, a darle contexto a las pesquisas que se han entregado, y tengo dos planes con ello, ¿no? La primera es que me gustaría presentar el proyecto a un espacio expositivo, que las pesquisas puedan llegar a una sala, y la segunda, hacer una pequeña publicación con ella. Probablemente Casanómada es un espacio totalmente autogestionado, entonces probablemente la publicación va a ser en digital, pero quiero que sea una publicación formal, o sea, una publicación que tenga su registro formal de el ISBN, ¿no? Pero para los digitales ISBN tiene otra. Se le añade una letra, Carlos. La idea es que los artistas que participen en las pesquisas tengan como contraprestación de este ejercicio, tengan una publicación que puedan referenciar formalmente, ¿no? O sea, que no es lo mismo un catálogo simple digital que tener una publicación de registro. Todo lo que se produce es digital. Al momento de que esto llegue a sala, Casanómada buscará la manera de encontrar la forma de producirlo, ¿no? Pero me interesa que sea digital porque también este proyecto hace mucho énfasis en su carácter portable. Como hay artistas vinculados de diversos países, yo tengo el sueño, ojalá, de que se pueda cumplir, y que si alguno de los artistas que está en otro país pueda conseguir un espacio para exponer las pesquisas simplemente viajan al otro país en digital y puedan ser reproducidas, ¿no? Y que sea exactamente la misma carpeta, en las mismas condiciones de impresión digital, que se ve aquí en España y en Brasil, o en Estados Unidos, o en Argentina, son países donde están artistas trabajando en las pesquisas. Que no exista una pesquisa aquí con originales y allá una copia, ¿no? Sino que todas tengan exactamente la misma característica, por eso toda la producción es digital. De resto, en el documento, lo que van a encontrar un punto importante. Esto es un ejemplo solamente de cómo estaría distribuida la pesquisa en la pared, ¿no? O sea, en la carpeta abierta, con el texto curatorial. Aquí se pueden agregar todos los textos que quieran, si quieren incluir textos que transcriban las conversaciones, si quieren incluir textos que entre los dos artistas deciden que son importantes. Por ejemplo, el artista que está en pausa no pintó, pero sí escribió y quiere sumar esos escritos a la pesquisa, todo eso estaría dentro de la carpeta. Y en este lado de la carpeta se reúnen las imágenes. Aquí, esto es una pequeña bolsita de plástico que condensa todas las imágenes. En realidad la carpeta viaja siempre como una carpeta de archivo, y cuando llega a sala, lo que hacemos es sacar todo el contenido y desprenderlo y conectarlo en la pared. Esto es un formato modelo. La idea es que cuando la pesquisa esté hecha, sean los propios artistas los que decidan cómo va a estar distribuida esa puesta en escena. O sea, que sean los artistas los que decidan cuál va a ser la museografía de su carpeta, porque la intención es que ellos puedan narrar la historia. Vamos a presentar primero esta etapa, esto conecta con esto devino en esto, ¿no? Y esto conecta con los textos que fueron escritos, que sea el artista el que le dé la forma. Yo lo que sí planteo es unas limitantes de espacio, un poco porque si conseguimos algún espacio donde poner, bueno, no siempre es posible presentar
10 pesquisas de 4 metros por 4 metros cada una, ¿no? Entonces trato de que las pesquisas no se extiendan más de 1,5 metros o 2 metros de espacio. De resto, en el documento lo que van a encontrar son los documentos normales de estos proyectos donde se establece el permiso para poder utilizar esas imágenes si las pesquisas llegan a... Yo necesito imprimirlas y si las pesquisas llegan a sala, necesito tener el permiso de los artistas para poder utilizar esas imágenes, ¿no? Entonces son esos formatos. Y al final, también está hay un acuerdo, está un documento donde se presenta el acuerdo de colaboración. Las pesquisas no tienen, este proyecto no maneja ningún tipo de presupuesto, es un proyecto Casa Nómada, es un espacio totalmente autogestionado. Lo que hace es invitar artistas a que asuman que deseen participar en este proyecto experimental y transitar por esta experiencia y formar parte de esos proyectos expositivos. Se hace como una colaboración, ¿no? entre los dos creadores. Eso es lo que planteamos en este espacio. Y por último, se deja la invitación a aquellos artistas que quieran formar parte de la red nómada, porque ya estarían transitando por el proyecto del Laboratorio Sensible. La red nómada desde Casa Nómada ofrece que cada artista pueda tener un pequeño espacio, o sea, su propia página dentro de la web, totalmente sin costo alguno, ¿no? O sea, tendrían un perfil privado dentro de la web con una galería de imágenes que pueden cambiar en cada momento que ustedes deseen, ¿no? O sea, sería una especie de portafolio personal dentro de la propia Casa Nómada. En ese caso, lo que tendrían que incluir en la pesquisa son las informaciones básicas para construir ese perfil, ¿no? El statement, un currículum, una fotografía retrato y una biografía que tengan desarrollada. Esto sería la carpeta modelo. La carpeta modelo de una carpeta modelo de archivo. Y eso. No sé si tienen alguna pregunta.